Buenas noches. Personalmente, nosotros tenemos como invitado esta noche al doctor Julio Curi para que él nos oriente por qué las contradicciones en el ámbito judicial con el juez Ortega Polanco y podríamos decirlo así, con sus contradicciones y sus decisiones inversas y viceversa. Y con Julio Curi trataremos el tema también de las confusiones de Faña para con el administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que él es parte de ese equipo, no directamente, pero Julio tiene las informaciones y él nos podría orientar y edificar cuáles son las cosas en verdad que existen ahí, si son falacias, si son inventos de Faña, si es por asunto puramente política. Y si es cierto que el secretario administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, se deshizo de ese poder que él tenía y le sugirió al presidente de la República que por vía de un decreto lo saque de esa comisión. Con él sostendremos esa conversación y otras cosas más después de los comerciales. Esta noche con nosotros el doctor Julio Curi. Doctor Julio Curi, vuelve a su casa. Caramba. Qué placer siento yo cuando atravieso esa pasarela. Sí, sí. Como he dicho en otros programas tuyos. Julio le encanta esa pasarela. Qué bueno que le guste, qué bueno. Y nosotros feliz de que él esté de nuevo aquí en su casa, porque Julio cuando tiene el momentito se queda en su casa y ve el programa. Así es. Incluso nos escribe. Julio, de entrada y aprovecharte una buena vez, tú sabes que nosotros no somos duchos en el asunto jurídico y te hemos traído porque estamos confundidos como el merengue del amigo tuyo. Mi compadre. Sí, tu compadre. Esas decisiones del juez Ortega Polanco, que la población se lo vio bien en una ocasión y vio que es un hombre recto, que es un hombre correcto en su carrera profesional, es un hombre que ha escrito libros con respecto a esas decisiones que él tomó, y la gente dijo, bueno, es coherente el juez, porque esos libros los escribió él con esas mismas decisiones, y ahora vemos que él se contradice, no sé si está bien dicho el término, que se contradice con la decisión tomada y ahora todo es reverso. Haznos nosotros entender la situación, Julio. Bien, es obvio que cuando el magistrado Ortega Polanco impuso medidas de coerción hace 3 meses, consideró que concurrían las circunstancias que exige el Código Procesal Penal. Él llegó al convencimiento de que con respecto a todos ellos, porque todos fueron objeto de la imposición de medidas de coerción, unos prisión preventiva, otros arresto domiciliario, en el caso de los legisladores, garantía económica, impedimento de salida. Decía yo que él consideró en aquella oportunidad que concurrían las circunstancias que exige el artículo 221 del Código Procesal Penal. Esto es, la suficiencia probatoria para suponer con razonabilidad y probabilidad que todos ellos eran autores de los hechos que se le atribuían, que todos representaban peligro de fuga. Y obviamente el tercer causal, que huelga, está además en el Código Procesal Penal, que las infracciones penales aparejaban penas privativas de libertad o penas de reclusión. Entonces, en aquella oportunidad, insisto, porque eso fue hace apenas 3 meses, ese era el criterio que prevaleció para justificar la decisión que tomó. Yo recuerdo que aquel mismo día vine incluso a este programa y me quejé de que aquella decisión estaba desprovista de motivación porque al menos debió haberle despejado las dudas a todos los imputados de los motivos, aunque los hubiese luego consignado por escrito, por oralmente debió haber dicho por qué a unos 9 meses, por qué a otros 12 meses de prisión preventiva, por qué a otros 3, pero en fin, la decisión efectivamente se dio a conocer días después
Y hoy, o perdón, el jueves pasado, ¿no? O el viernes, él conoció de la revisión de la coerción de dos de los imputados, los que tal vez están más comprometidos en términos de el quantum probatorio, Víctor Díaz Rúa y el señor Ángel Rondón, contra los que él impuso 9 y 12 meses de prisión respectivamente. ¿Qué ha variado en el curso de estos últimos 3 meses para que él considere que esas medidas de coerción o que aquel presupuesto que él consideró ya hoy no justifica la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción? ¿Por qué variarla por una menos gravosa? Pues bien, los artículos 238 y siguientes del Código Procesal Penal establecen cuál es el mecanismo a observar o a seguir en estos casos. El juez tiene que considerar que las circunstancias que ya no concurren, las que en su momento se verificaron para justificar su decisión. Y yo pregunto, ¿representa hoy, distinto a hace 3 meses, peligro de fuga Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón? La gente dice, bueno, no, porque ellos tienen patrimonio, tienen familia, tienen arraigo económico y no se van a sustraer del proceso. Esa es, digamos, la explicación manida, que incluso sostuvieron comunicadores económicamente interesados por ellos dos, porque hubo aquí una campaña tendente a desacreditar al Ministerio Público a fin de facilitarle las cosas al magistrado Ortega Polanco. No, es que el peligro de fuga no se evalúa únicamente en función del arraigo del imputado, sino también de otros causales, o para decirlo mejor, de otras circunstancias. Entre ellas, la gravedad del delito que a ti se te imputa. Y esa gravedad se determina en función de la pena imponible. Entonces aquí hablamos de lavado de activos, de sobornos transnacional, de asociación de malhechores, es decir, tipos penales todos que conllevan reclusión de hasta 20 años. Entonces, si ese es digamos, el presupuesto fundamental que hace 3 meses predominó para que el magistrado Ortega considerara que era pertinente para la investigación, en razón de que pudieran ellos también obstruir la investigación, entorpecerla, intimidar testigos, frustrar, ¿no?, la investigación que estaba llevando a cabo el Ministerio Público por su ascendencia. Entonces, ya esos factores han desaparecido, se han desvanecido. Yo pregunto, miren, bastaría salir con una cámara de televisión y hacerle la pregunta al grueso de la sociedad, y yo puedo apostar peso a cabo de túbano, como se decía antes, que el 60, 70, un elevadísimo porcentaje se va a inclinar por la negativa. Es decir, van a considerar que esos presupuestos todavía permanecen incólumes. El Ministerio Público incluso llegó al extremo de decir que la decisión del magistrado Ortega no solamente fue funesta, sino, lo que es peor, sospechosa y una crónica anunciada. ¿Tú consideras, Julio, que pudo haber habido influencia en que el juez tomara esa decisión? Presión. La hubo en el primer momento, pero presión de la sociedad. Okay. Yo creo que ningún juez hubiese podido sortear. Pero en este caso no es de la sociedad no, que puede tener el juez presión, porque la sociedad, la presión fue a lo inverso. Exactamente. Entonces, ¿de dónde pudo haber venido presión? Y eso es lo que explica, lo que explica esta campaña mediática que desde hace semanas ha venido escuchándose, ¿no?, en el sentido de que uno y otro no llegamos al extremo de decirlo como un editorial, me parece que de CDN hoy, que hablaba de 2 angelitos, que es una forma burlesca de referirse a estos 2 personeros. Pero, Mayo Banex, yo soy de opinión de que como los presupuestos son los mismos, el magistrado Ortega, yo no he leído su resolución aún, pero creo que será difícil que la justifique frente a la sociedad, que lo único que ha hecho es tal vez abandonar la presión, soltar el vigor con la que ha venido cuestionando a los ladrones de cuello blanco, y entonces esa falencia es lo que ha permitido que el juez Ortega también se sienta un poco más libre para poder dictar su decisión. El Procurador General de la República
se ha visto con voluntad de que haya justicia. ¿Tú lo percibes así también? Absolutamente, absolutamente. Miren, yo decía en un programa, hermano, que esa posición de él, para Víctor Díaz, para Ángel Rondón, para otros de los encartados, vale todo el dinero del mundo, porque dependerá siempre de él ahora cuando se presenta acusación contra quién. Y cuando recabe los elementos probatorios, podrá determinar contra quiénes. Es decir, el requerimiento conclusivo, acto conclusivo, no necesariamente tiene que ser una acusación. Entonces, ¿a qué tentaciones no se habrá visto expuesto Jean Alain Rodríguez? ¿Tú De crees que es injusto millones que la de sociedad millones. lo juzgue mal al procurador? No, ¿por qué no? En absoluto. Porque a veces En se absoluto. tilda que el Ministerio Público no hizo el andamiaje correcto del expediente para que el juez intencionalmente diga, mira, esto es muy débil. Ah, ese es un error común y por suerte que los errores comunes no hacen derecho. El error común es creer que existe expediente. No hay expediente. El expediente existirá desde el momento en que se presente acusación porque es acompañado con los medios de prueba que sustentan la acusación. Lo único que ha mediado es una instancia en solicitud de coerción en contra de los imputados. Ni siquiera son hasta la fecha. Hay discusión en torno al uso del término imputado, a partir de cuándo procede, porque la imputación es la formulación contra una persona de un hecho criminoso que conlleva sanciones privativas de libertad, e incluso de multas, que es otra sanción penal. Jean Alain Rodríguez ha hecho un gran trabajo, ingentes esfuerzos por llevar este caso de Odebrecht a término. Hay que darle tiempo, porque no se puede precipitar. ¿Qué se podría esperar ahora después de estas decisiones del juez con esta gente? Yo, si fuese él, apelara. Él tiene la vía recursiva abierta para impugnar esta decisión, porque si a su juicio es funesta, entonces lo lógico es que deduzca el recurso que ¿Qué prevé tiempo la le ley. queda para apelar? El plazo ordinario de la apelación es de 10 días, pero como este es un caso que fue declarado complejo, entonces se duplica y serían 20. ¿Tiene el ánimo el procurador? ¿Tiene el ánimo? Sí, obviamente que sí. ¿Tú sabes qué ha contribuido sensiblemente a fijar en la mente de la gente y sobre todo de los que hemos seguido de cerca este proceso, que él no ha hecho un buen trabajo? El voto disidente de la magistrada Miriam Germán. Que yo creo... Pero ella, escúchame, Julio, ella había expresado antes de que iba a declinar estar ahí. Sí. ¿Y tú te recuerdas por qué? Porque ella había dicho que se habían reunido en X lugares y por ende se veía obligada. ¿Con quién? Con Víctor Díaz Rúa. Exacto. Y cuando aquel rumor corrió, el mismísimo Díaz Rúa salió en los medios de comunicación a decir que a ellos dos los unía un vínculo de amistad, pero nunca le había presentado casos judiciales y mucho menos en lo que él hubiese sido encartado, porque sus conversaciones giraban sobre temas triviales. Tú y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Sí. Tú y yo sí hablamos cosas triviales. Y tú tienes la confianza conmigo de pedirme lo que a ti se te antoje y viceversa. Entonces, cuando existe un vínculo de amistad que nos permite hablar sobre trivialidades, es porque nos podemos gastar ese lujo. Entonces, yo creo que la magistrada Miriam Germán, si la relación entre ellos era efectivamente tan estrecha, debió haberse inhibido. Julio, ¿tú crees que el brazo de ella es tan largo que pudo haber llegado ahí? No, imposible. No, lo que pasa es que ella es una mujer con una autoridad moral por todos reconocida. Su integridad siempre ha sido puesta al abrigo de toda sospecha. Okay. Entonces, cuando ella da aquel voto disidente en el que cuestiona los elementos que obraban en la instancia de la coerción, que la gente llama expediente. ¿No era mejor ella quedarse y dar muestra de eso ahí? Pero ella se quedó. Ella se quedó. Porque ella nunca se inhibió. La inhibición es un acto que se formula incluso mediante una decisión y tiene que ser conocido por sus pares, quienes son los soberanos de determinar si hay razones para que se acoja a la inhibición o por el contrario dejarla sin efecto. En este caso ya no lo hizo, ella simplemente anunció mediante una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia que se iba a apartar del conocimiento de en cualquier etapa de ese proceso
que apenas se asomaba, ni siquiera existía. Pero bueno, todos sabíamos que sí, porque ya se venían escuchando los rumores de que el Ministerio Público y se habían interrogado un montón de personas. De todos modos, repito, Mayobanex, esa es una de las causas más importantes por la que la gente considera que el expediente ha sido instrumentado deliberadamente para favorecer a los encartados, y no es así. Hay que esperar que el Ministerio Público culmine con su investigación, presente acusación, y entonces sí sabremos cuáles son los elementos que obran en perjuicio de cada uno de los que serán imputados. ¿Tú crees que esta gente podría volver ahí otra vez, a la cárcel, Julio? Claro que sí, claro que sí. Incluso no sería ni siquiera esta Suprema la que conocería de ese proceso. Porque si el Ministerio Público tiene hasta febrero próximo para presentar acusación y ese plazo lo puede solicitar una prórroga por otros 4 meses, estaríamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo, junio, presentaría acusación, la tiene que conocer un juez de la instrucción para determinar si hay lugar a un juicio de fondo, y en lo que se demorará eso, llegará diciembre del 2018, y entonces es el tiempo en el que el periodo de desempeño de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia habría tocado a su fin. Y el Consejo Nacional de la Magistratura tendría que abocarse a conocer sus sustitutos o a confirmar los que considere que pueden permanecer ahí. Julio, ¿qué tú crees si nos vamos a una pausa o seguimos ahora con José Ramón Peralta? Vamos a aprovecharte. Mira, en todos estos días, Julio, José Ramón Peralta, cuando yo escuché de José Ramón Peralta, él no estaba en el gobierno hace mucho. Y me decía, mira, ese es el señor de que se o qué Constanza. Oía yo, ese señor que va. Plagatox. Plagatox, y muchas empresas. Sí. Y mucho antes de llegar ahí. Pero me decía, mira ese señor que va ahí. El alto, el largo que va ahí, ese. Y yo lo conocía de lejos. O sea, nunca me imaginé que iba a ser secretario administrativo de la presidencia. Pero sí sabía de sus empresas. Incluso el expresidente Hipólito Mejía dijo los otros días, yo conozco a su esposa, a su familia, a su papá, de la seriedad de ese muchacho. El expresidente Hipólito Mejía dice que lo conoce hace mucho tiempo, siendo empresario. Lo escuché hace una semana. Han sido competencia. Sí, sí, porque sí. se dedican a la importación de rubros agrícolas. Exacto. Entonces, cuando José Ramón Peralta llega aquí, que está metido de secretario, él lo vi muy bien y correctamente cuando le sugirió al presidente que lo saque de la comisión esta de asuntos, porque ahí está aduana, me parece, está administrativo de la presidencia. Él se salió. Y ahora viene esto de Faña, diciendo que es una mafia, que por ese término es que José Ramón Peralta han ido a la justicia. Yo entendí, incluso te decía en off, que no creía que José Ramón Peralta se presentara al tribunal, porque es como un hombre que está en Cooperstown y uno con la Liga de Verano aquí, que no debió hacerlo. Pero después entendí que sí, porque es la moral de él y de su familia y sus hijos y su empresa. Así es. Entonces, Faña sigue insistiendo en eso, en que es una mafia que hay. Entonces tú eres parte de los abogados en otro aspecto de José Ramón Peralta. ¿De dónde y cómo es el asunto de Faña, José Ramón Peralta? Porque a veces la percepción es más que la realidad. Y cuando hay una oposición que se aprovecha de la coyuntura, le da cabida al asunto. Y la gente se cree eso. Explícame, Julio. Mira, el señor Faña, a quien yo ni siquiera conocía, ni tenía la más remota idea de quién era, y ha pertenecido a un partido político con el que yo también... ¿Al PRD? Al PRD y luego al PRM. Y como todos saben, yo he estado vinculado desde el punto de vista afectivo, más que político, a Hipólito Mejía. Sí. He sido también su abogado, mantengo con él una estrecha relación y me siento orgulloso, ¿verdad?, del expresidente Hipólito Mejía. Sin embargo, no sabía quién era el señor Faña. A raíz del sometimiento que le hizo José Ramón Peralta es que vengo a enterarme de quién es. ¿Quién es él? Pues es un individuo ligero de palabra, irresponsable, que utiliza términos peyorativos, hasta despectivos, que atentan contra la dignidad y honra de José Ramón Peralta al decir que él encabeza una mafia con respecto a los permisos de importación. Y ahí estriba su gran error, porque no existen tales permisos de importación. Él parece que se quedó enclavado en la década
pasada, porque de un tiempo a esta parte ya las importaciones de los productos agropecuarios no dependen de la voluntad exclusiva del ministro de Agricultura. Específicamente con respecto a los productos que fueron rectificados técnicamente con ocasión de la suscripción del DERE-CAFTA, que son 8, arroz, leche, habichuelas, en fin, trigo. Esos productos se importan mediante un acto administrativo que dicta una comisión, que se llama Comisión para las Importaciones Agropecuarias, que para asignarlo a los importadores toma en cuenta una serie de factores, entre ellas el promedio de los 3 últimos años. ¿Cuánto tú importaste este año, el pasado y el antepasado? Eso te da un número. Y luego se determina si tú tienes, en base a la disponibilidad existente, derecho a importar ese número porque podrá ser menor o podrá ser mayor. Entonces, me avisan cuando haya que hacer un corte. Entonces, este hombre se precipita, sabe Dios movido por qué intereses, porque parece que económicamente tiene respaldo de alguien que está interesado en desacreditar a José Ramón Peralta. Entonces, él se despacha con una serie de absurdos ofensivos que son los que dan lugar a la querella que primero por difamación y luego por injuria presenta a José Ramón Peralta. Yo decía, cualquiera en virtud del Tratado de Libre Comercio tiene derecho a traer aquí los productos libres de aranceles. Entonces, ¿cómo se determina eso? Esa comisión, Comisión para las Importaciones Agropecuarias, ¿quién la integra? El ministro de Agricultura que la preside, Industria y Comercio y Aduanas. En un momento dado, entre el 2006 y el 2012, también formó parte de ella el ministro administrativo de la presidencia, a solicitud del señor Bonetti, Luis Manuel Bonetti. No sé por qué tuvo interés y entonces el presidente Leonel Fernández dictó un decreto incorporándolo. Cuando Danilo Medina asume el poder en el 2012, apenas un mes después, del 16 de agosto del 2012, dicta a su vez otro decreto en el que excluye de esa comisión a José Ramón Peralta. Y la gran falacia de ese irresponsable del señor Faña, es decir, que él controla esa comisión, que él forma parte de esa comisión, a tal punto que quienes lo sufragan económicamente en esta campaña han intentado una serie de amparos de cumplimiento, poniendo en causa a José Ramón Peralta como parte de esa comisión, con la agravante de que en aquel momento no se dedujo una defensa adecuada y la primera y segunda salas del Tribunal Superior Administrativo dictaron 3 sentencias de amparo, poniendo a cargo de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, de la cual, repito, por enésima vez, no forma parte el ministro administrativo de la presidencia, el cumplimiento del decreto 705-10, que es el que regula la metodología de las importaciones de esos productos. Es decir, cualquiera que lee esas sentencias dice, entonces José Ramón Peralta forma parte de la comisión. Y partiendo de ese hecho falso, que sin embargo, ya por la razón que dije, se consigna en esas decisiones, este hombre sale a desacreditar a José Ramón Peralta desconociendo él mismo y los abogados que han obrado en esta dirección, que él desde el 2012 no integra la dichosa Comisión para las Importaciones Agropecuarias. Es un importador tradicional desde el año 1984 y yo hago el ejercicio siguiente, sí, porque ahí él ahora anda, que cuesta mucho dinero, entregándole a todos los comunicadores un folder bastante grueso, sí, nos llegó a nosotros, con copias de los permisos que se han emitido, que no son tales, sino son CAC, actos administrativos. CAC quiere decir certificado he olvidado ahora de asignación de contingentes arancelarios para importar desgravados de aranceles. Decía, este hombre ha repartido eso a granel, porque parece que le sobra el dinero a borbotones. Entonces uno se pregunta, ¿es cierto? ¿Le han dado un montón de permisos? No, es que cualquiera tiene derecho a eso, como lo tiene... a él le toca su cuota por los años que tienen eso de importador. Desde 1984. Ese ha sido el mayor importador incluso por años de habichuelas. Resulta, sin embargo, que hay quienes dicen, pero él está de algún modo vinculado con el Estado y eso está prohibido por la Constitución. No, lo que la Constitución prohíbe en su artículo 146 es que un funcionario se prevalga de su función para
beneficiarse a sí mismo, a terceros, a familiares, allegados, asociados. Y en este caso, no es el Estado que está favoreciendo a nadie, porque él no está contratando con el Estado. Es que el Estado únicamente lo que hace es regular el derecho que tú y yo también tenemos de importar lo que nos venga en ganas. Mañana queremos importar arroz, tenemos derecho. Pero porque ahora que tú hablas de arroz, él no quiso esa importación porque él no importa ese... no, Sí, supe eso, que él no... no, así que él es. desistió, Ni leche. que él desistió. Él no importa leche. Sin embargo, la DOM, que es una empresa ya que confronta serios problemas económicos, que no existe, en realidad no opera, no produce leche, tiene, en razón de haber sido un importador tradicional, derecho a que se le emitan los CAC. Y se les emiten. Lo que sucede es que hubo una asignación irregular en el año 2013, no sé quién era el ministro de Agricultura y quién era tampoco cómo se conformaba aquella comisión entonces, y él quiere utilizar esa asignación irregular de ese año para promediar los años anteriores y seguir recibiendo una asignación de toneladas métricas de leche en polvo, que él lo que hace es vender esos permisos. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Yo me quiero quedar con el señor José Ramón Faña. Peralta va a continuar hasta que se concluya esto. Es que el señor Leonardo se llama él, ¿no? Sí, Leonardo Faña, Faña, sí. va a ser irremisiblemente condenado por la comisión Pero de José dos Ramón Peralta no ilícitos. puede resolver eso. ¿Pero y por qué? Aquel pidió ¿Quién? disculpas, Faña. Pero este hombre, en lugar de ser humilde, de admitir que se ha equivocado, que es un lengua suelta, porque lo es, con un discurso un tanto barrio bajero, lo que hace es que se envalentone y empieza a tratar de justificar sus posiciones radicales, fundamentalistas, que son por demás irracionales. Porque detrás, insisto, hay un titiritero que lo utiliza él como títere. Y él pagará las consecuencias de sus excesos, de ser tan torpe, de ser tonto útil de un tercero, que yo tengo idea de quién es. Y lo tiene también José Ramón Peralta. Y ¿No ya sería decía- alguien de la competencia? que Mira, está y metido otra aquí? cosa, el mismísimo presidente Hipólito Mejía, a quien yo respeto y quiero muchísimo, siendo presidente de la República, recibía también asignaciones para las importaciones porque él es un Porque importador él importador tradicional. de muchos años. Su hijo Ramón Hipólito. ¿Quiere eso decir que, por ejemplo, él ha cometido un ilícito? No, porque lo que también prohíbe la ley de contrataciones públicas es que los funcionarios que tengan acciones en empresas no contraten con el Estado. Es decir, por medio de los procesos de contratación, que son licitación, sorteo de obras, comparación de precios. Pero, Mayo Vanés, en estos casos no se contrata con el Estado. El Estado no está contratando a ninguna de esas empresas para que Sino importen dándole para ellos. derecho al que tiene. A los que tienen derecho, porque son simplemente, el Estado aquí es un ente regulador de la cantidad a la que cada quien tiene derecho a importar, porque ya él es un importador tradicional. Si mañana tú y yo queremos importar leche, somos importadores nuevos y solamente se nos permite un 20% del 100% a que tiene derecho el país a importar libre de aranceles, arroz, habichuelas, grano, excepto ajo, que cae ya en la categoría de las subastas por la bolsa. Entonces, esos temas, que son bastante técnicos, los conoce este hombre. ¿Tú te imaginas que a Julio Brache lo designe mañana en una función pública? Esa empresa, Leche Rica, Muchos que años. es familiar, Sí. entonces van a decir, este hombre sigue recibiendo asignaciones como las ha recibido toda la vida y está prevaliendo de su función para incrementar. Y los En años fin, que tiene la empresa. es que no está prohibido. Lo que sí está prohibido es que entonces Julio Brache, a través de Leche Rica, estoy haciendo un ejercicio simplemente comparativo, licite con el Estado para la construcción de obras, para la contratación de bienes, para la prestación de servicios, para concesiones de obras o servicios públicos. Es eso lo que está prohibido, pero aquí no hay un procedimiento de contratación y por tanto no está prohibido lo que está haciendo el ministro Peralta. Se habla de que emitió 36 permisos un día a la Comisión para las Importaciones Agropecuarias y eso es una irregularidad. No, lo que sucede es que a veces tienen derecho a importar 400.000 toneladas, por poner un número, y en lugar de que se emita un permiso para importarlas todas en un solo furgón o en un solo viaje, prorratéamelas en 40 permisos de a Ok. 10.000. ¿Qué ha sucedido cuando van a los tribunales, Julio? Bueno, yo no he ido porque en ese proceso yo no soy defensa técnica del ministro Peralta, sino en otro que constituye la génesis de esto, Ok. que son los contenciosos administrativos. Digo, entro en una recientemente porque antes también era asumida su defensa por otro abogado,
un colega amigo. Y lo que sí también lo representé fue cuando la DON presentó una querella por supuesto desacato, y ya en la fase digamos, de la investigación, el Ministerio Público consideró que, Archivar eso. claro, que lo pertinente era archivar definitivamente eso, porque por un montón de razones, que no huelga aquí ni siquiera señalarlas, pero todas conducentes sí a poner siempre de relieve que hay alguien aquí detrás con un propósito malsano de lacerar el nombre y reputación de una persona que lo que se ha dedicado toda su vida es Y José a importar. José Ramón Peralta le ha dado frente a la situación. Así es. Sí. Así Y ha es. ido, se ha presentado a los tribunales. Pero mira, todos los dirigentes políticos de la oposición del mismísimo partido al que pertenece el señor Faña, Paliza, Abinader, David Collado, son empresarios, mantienen sus negocios, no obstante, y los tendrían que mantener. Pero bueno, ¿y Donald Trump? ¿Qué es? Un empresario. Y quiere decir que cuando alcance los resortes del poder, él va a deshacerse de todas sus empresas para que, no, hombre, por Dios, por Dios. Están sus hijos ahí. Lo que pasa es que aquí hay una cerrazón y gente que, como yo decía, se prestan a ser tontos útiles, y entre esos se encuentra el señor Faña, que ganoso de una popularidad elusiva, sale a los medios a arremeter con términos difamatorios, perdón, injuriosos, haciendo alegaciones difamatorias contra un hombre que no está dispuesto a que jueguen con su honor, ni con el de su familia. Y por eso está ahí sometido penalmente. Además, Yo anticipo, y soy muy bueno haciendo pronósticos de este tipo, que a él le impondrán 3 meses de prisión, de reclusión, y lo condenarán al pago de una multa y de una indemnización en favor de José Ramón. nosotros esperamos que eso se resuelva antes de llegar ahí, Julio. No, es que se debe dar un ejemplo. Mira, cuando el José senador... José Ramón no es una persona... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Cuando el senador... José Ramón de Peravia ah, también se le zafó el gatillo y dijo que el expresidente Hipólito Mejía había tomado un vuelo a Sinaloa para reunirse con el Chapo Guzmán. El que presenta acusación por difamación contra él es este que está aquí. Digo, Hipólito Mejía, pero haciendo yo las veces de su abogado. Y ese proceso en el que se configuró nítidamente ese ilícito penal se encuentra estancado en la Suprema Corte de Justicia, violándole, masacrándole el derecho al plazo razonable a Hipólito Mejía y el principio de tutela judicial efectiva. Eso no es sano, porque cuando de ti o de mí alguien diga algo que nosotros consideramos que es vejatorio, vamos a recurrir, como civilizados que somos, a las vías judiciales que nos permiten reivindicar nuestro honor. Entonces, ese es un ejercicio al que todos tenemos derecho. Si el señor Faña considera que también de algo que aquí yo haya dicho de él he atentado contra su honor, tiene las vías abiertas para presentar contra mí una querella por injuria o por difamación. pero yo creo, Julio, que por vía de José Ramón Peralta se resolvería eso. Que él le pida disculpas y se quede eso así. Es que no está en ánimo de hacerlo. Faña no está en... No Okay. está. Julio, ¿tú crees que nos debemos ir a una pausita? Claro, Sí, vamos a claro. una pausa, por favor, que el director acá está dirigiendo su... Mira, aquí la ponemos. Continuamos con Julio Curi, una conversación sumamente orientadora. Julio, me escribe un amigo ahí, en el que tuvimos en la pausa, que José Ramón se enfrenta a responder muchas cosas del gobierno y a dar respuesta constructiva y obviamente cuando la oposición o a quien él considere una respuesta del gobierno. Y me pregunta que si José Ramón está en eso, de aspiraciones, porque uno comienza desde sargento y quiere llegar a general, y es un hombre político. Yo no tengo la más mínima idea. Pero como toda persona que incursiona en el quehacer político, hay una meta. Y él conoce el engranaje porque él se levanta a las 5 de la mañana ahí a Mella y todos los domingos con el presidente, él sabe lo que es esa tarea. Sí. Es una persona que tendría comprensiblemente... Y está en el partido desde muchacho, está en el PLD. Sí. Sí, él es de joven. Porque la gente a veces, por ejemplo, José Ramón se dedicaba
o se dedica a ser empresario antes de llegar ahí. Y la gente no lo conoce políticamente, sino que está bajo perfil. Sí, Cuando así llegan es. ahí es que lo ve, y este hombre, ¿dónde ha llegado? Pero él desde joven está en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, así Sí, es. me lo han dicho muchos veganos. Por tener ese bajo perfil es que tal vez la gente entienda que su patrimonio También. proviene del ejercicio de la función pública. Y no es así. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un perfil un tanto más alto. Es probable que también me acribillen porque puedo llegar a una función pública y decir, ahora compró aquella esquina de la Lincoln con Sarasota o aquel apartamento donde vive y empiecen a atribuirme cosas que ya yo he adquirido mucho antes de ocupar la posición. Aquí se es muy deportivo Muy ligero, con la muy ligero. crítica. Esa es la Pero me verdad. dicen también que José Ramón Peralta es muy austero, Sí, igual que el presidente. sí, así es. Así No es que es duro, es que él Y es austero. y ha sido porque la administración pública es una especie de engranaje de eslabones y él ha sido fundamental en el éxito de la gestión de ¿No? Y Danilo la Medina. posición de él. Sí, por eso el presidente le ha renovado el voto de confianza y lo preserva ahí como ministro administrativo de la presidencia. Ok. Ha presentado por el gobierno la cara, la ha dado y eso tiene un gran valor. O sea, él apuesta también al éxito de la gestión de Danilo Medina por si en algún momento le asaltan posibilidades o deseos de optar por una posición electiva, pues tienen su derecho. Julio, Se acabó placer. el tiempo. Mayovanex, de verdad, te felicito por este programa. Yo creo que tus invitados, que son todos, bueno, no hace falta decirlo. Satisfacción total. Julio. Esto es un programa en el que uno se siente como en casa. Sí, sí, es Y así. te exhorto a que hagamos aquel que yo Sí, he sí, venido vamos, proponiendo. traemos eso. Gracias.